Estimados hermanos y estimadas hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 18º aspecto de esta oración más comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Obviamente estamos considerando el párrafo del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y esta frase dice así: y la gloria. Y vamos a aprender tres cosas importantes en relación a este 18º aspecto. En primer lugar, la gloria es una manifestación permanente de la existencia de Dios, de su obra, de su amor, de su misericordia. Y sin duda, esto tuvo en un tiempo pasado relevancia, aún antes de la creación. Y cuando hablo antes de la creación estoy hablando inclusive antes de la creación angelical. De tal manera que nosotros podemos encontrar en la palabra evidencia clara de que antes de que aún las huestes angelicales fueran creadas, existía en la gloria eterna de Dios esa expresión maravillosa, mutua entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. De tal manera que esto es lo primero que nosotros tenemos que considerar a la luz de esta parte de esta oración tan maravillosa. Que la gloria es una expresión permanente que no tan solamente opera a través de la persona del Espíritu Santo, o a través de la persona del Hijo, o a través de la persona de Dios, desde el momento de la creación, sino que aún antes de la creación. Cuando Jesús ora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: Padre, ahora glorifícame tú a mí, con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese creado. De tal manera de que nosotros tenemos que considerar que esta manifestación de la existencia de Dios, de la majestad de Dios, de su excelsa y sublime magnificencia, no es una cuestión que nace producto de la creación de las huestes angelicales o de la creación del hombre, sino que aún antes que eso ya estaba. Y bien lo acota la palabra de que Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Porque nosotros no podemos ubicar esta expresión gloriosa de la obra de Dios, de su majestad, de su magnificencia, de su señorío, de su potestad, de su soberanía, de su gloria, a partir de la creación del hombre o de las huestes angelicales, sino que esto fue algo que ha tenido trascendencia y la seguirá teniendo desde la eternidad y hasta la eternidad. Para nosotros, sin duda, porque somos seres mortales que estamos limitados para poder comprender estas verdades profundas de la palabra misma, tratamos de canalizar de alguna manera nuestros pensamientos en virtud de lo que podemos comprender, y hablamos de una eternidad pasada, una eternidad futura, pero para Dios la eternidad es una sola. Tanto así que Dios puede inclusive a nosotros
llevarnos a vivir una experiencia junto a aquellos grandes patriarcas, junto a aquellos grandes próceres de la fe que vivieron 6.000 años antes de nuestro tiempo actual. Dios lo puede hacer. ¿Lo ha hecho Dios? Por supuesto que lo ha hecho. En el Monte Santo, cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban junto a Jesús, allí se manifestó parte de aquella gloria. Y de pronto Pedro estaba observando muy de cerca a Moisés y a Elías. Moisés había vivido 1450 años antes de Cristo y Elías había vivido 850 años antes de Cristo. Pero allí estaban, conversando con el Maestro. Esa es la gloria de Dios. Es la manifestación permanente de su poder, de su obra, de su soberanía, de su potestad, de su magnificencia, de su luz. Y creo que nosotros debemos de dar gracias a Dios, porque de nuestro Dios es la gloria. Vamos a aprender una segunda cosa muy importante en relación a este 18º aspecto. Porque uno podría ver y observar quizás que está muy lejos de poder entender estas cuestiones eternas, estas cuestiones teológicas que muchas veces parecieran ser como un mar, un océano profundo, a través del cual solamente podemos nosotros visualizar su superficie, pero no su profundidad. Pero déjeme decir, Dios, en el intento de poder manifestar su gloria, nos envía a Jesús. Jesús es la máxima expresión de la gloria misma de Dios. De tal manera que nosotros ahora podemos ver mucho más de cerca esta realidad. Desde el versículo 7 en adelante del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, hay un diálogo maravilloso en donde Felipe le pregunta al Maestro acerca de estas cuestiones maravillosas. Y le dice Felipe al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, que ha sorprendido, le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no logran comprender que yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús es la máxima expresión de esa gloria, la cual existió antes que el mundo fuese formado. Es una expresión cercana, a través de la cual nosotros podemos observar y conocer a Dios. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, que está relatado en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, específicamente en el versículo 13, Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, quien ha dado a conocer al Padre. Jesús es la máxima expresión de esa gloria que existió antes que el mundo fuese formado y aún las huestes angelicales. Porque por cierto tenemos que reconocer que las huestes angelicales fueron formadas, fueron creadas mucho antes de la creación del hombre.
De tal manera que a través de Cristo nosotros podemos contemplar esa gloria. No toda, sin duda, pero parte de esa gloria que se manifestó de manera sublime en lo que para nosotros sería la eternidad pasada. Pero para Dios es solo eternidad. Pasado, presente y futuro para nosotros, para Dios solo eternidad. Dios está ayer, está hoy, está mañana. Y Dios puede a nosotros llevarnos a vivir una experiencia tan gloriosa, ubicándonos en cualquier parte de la historia, o en el pasado, o en el futuro. Con el gran teólogo Juan, quien escribió el libro Apocalipsis, Dios lo lleva al futuro y le hace ver esa gloria futura que se ha de manifestar sobre el mundo entero. De tal manera que es solo a través de Cristo que nosotros podemos ver mucho más cerca esa realidad que la palabra del Señor menciona, sobre todo en este aspecto de la oración, que es el 18º, en donde dice, y la gloria. Vamos a aprender una tercera cosa que es muy relevante. Porque usted puede decir, bueno, verdaderamente, antes de toda la creación, esa gloria ya existía. En la persona de Cristo esa gloria ya existía. Nadie puede pensar de que Cristo existió hace 2000 años atrás tan solamente. Porque si fuera así, entonces Cristo no era Dios. Pero Cristo es Dios. De tal manera que, tal como lo dijo David, quien reconoció en uno de sus salmos tan maravillosos esta realidad. Y dijo él, dijo mi Señor a su Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De tal manera de que Jesús fue antes que David, antes que Moisés. Moisés existió, David existió, porque Jesús los creó. Él es el agente supremo de la creación. Eso es lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es pues la imagen del Dios invisible, el primogénito, del griego prototokos, que quiere decir agente supremo de la creación, el que creó todas las cosas. Entonces hay una tercera cosa que nosotros tenemos que considerar, y tiene relación con la creación misma del hombre. Porque así como Moisés, David, usted, nosotros también fuimos creados por Dios. Y Dios compartió esa gloria con nosotros. El Salmo capítulo 4, versículo 3, 4 y 5 inclusive. Dice claramente, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que tengas memoria de él? Dice, le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad. Lo hiciste señorear sobre todas las aves del cielo, sobre todos los peces del mar. Todo cuanto existe, lo pusiste bajo sus pies. De tal manera que Dios compartió su gloria al crearnos a nosotros. Nosotros somos una evidencia de esa gloria que existió antes que todo lo que fue creado fuese creado. Nosotros somos la expresión de ese acto de amor de Dios a través del cual Él manifiesta su gloria, dándonos vida, dándonos la capacidad de poder razonar, de poder pensar. Fíjese de que la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante, y el capítulo
2, de la misma manera que son dos porciones de la palabra que relatan la creación del hombre, dice que Dios, cuando hizo al hombre, lo formó a su imagen y a su semejanza. Quiere decir de que Dios puso su carácter moral, su carácter gubernamental y su carácter intelectual. Esto quiere decir de que el hombre tiene una capacidad similar, no igual, sin ninguna duda, jamás, pero similar a la de Dios, de poder saber tomar decisiones, gobernar, sojuzgar en aquellos asuntos que están bajo nuestra autoridad, porque Dios nos dio esa capacidad a nosotros, la capacidad de poder gobernar, porque Él puso su carácter gubernamental en nosotros, la capacidad de poder pensar, decidir, dirimir inclusive en algunas cuestiones, porque Él nos dio parte de esa gloria que implica su carácter intelectual. Y de la misma manera también nosotros somos personas que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque Dios puso su carácter moral en nosotros, y eso es parte de la gloria la cual Él compartió con el hombre. Fue deteriorada a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, pero déjeme decirle, solo una palabra más que está en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 dice, y luego al fin cuando Cristo entregue el reino a su Padre tal cual fue en un principio, volverá todo esto a su estado original. Será restablecida completamente la comunión entre Dios y el hombre, exento del pecado, de la muerte y de todas estas cuestiones que son propias de esta vida. Así concluirá la historia de nosotros, en donde un día, de la misma manera, estaremos frente a frente a esa gloria que se revelará. A más de eso, la misma palabra dice que nosotros estaremos en la manifestación final de Cristo cuando Él venga en gloria con sus santos ángeles. Que Dios nos bendiga y que estas tres enseñanzas que hoy hemos aprendido a través de esta palabra, en primer lugar, que la gloria es una expresión permanente de la majestad, de la bondad, de la misericordia, del amor, de la superioridad, de la luminosidad, de la soberanía, de la omnisciencia de Dios, que estuvo presente antes que todas las cosas fuesen formadas. En segundo lugar, que esa gloria se fue acercando hacia nosotros a través de la obra de Cristo, pues Cristo fue quien creó todas las cosas, de tal manera de que en la persona de Cristo, quien definitivamente nosotros conocemos a través de la palabra que ocurrió su nacimiento cerca del 4 o del 5 antes de Cristo, se manifiesta de manera mucho más latente. Esa gloria de Dios se hace mucho más cerca a nosotros, tanto así que Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en tercer lugar, Dios, en un intento de poder seguir compartiendo esa gloria, nos da a nosotros parte de esa gloria, pues cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, y dice, le coronaste de gloria y majestad, de tal manera de que en estos tres aspectos nosotros podemos evidenciar que esta gloria, la cual esta oración menciona, definitivamente es algo que nosotros podemos conocer, porque nosotros mismos somos la expresión quizás más cercana, más latente, más real de lo que es verdaderamente el poder de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con una nueva reflexión acerca de esta oración. Un gran abrazo.